Estás escuchando La Aventura de Viajar, el podcast de Yati Seguros. Hola Trotamundos, arranca aquí un nuevo episodio de La Aventura de Viajar, ya sabéis, el podcast de Yati Seguros, y en esta ocasión nos vamos a descubrir Corea del Sur, un país que mezcla como pocos la tradición y la modernidad, lo ancestral y lo futurista, los templos budistas y los rascacielos de neón, por ejemplo, pero con mucha más naturaleza de la que te puedas imaginar. Y ya que estamos hablando con un experto en ese país, aprovecharemos también para hablar un poco de su vecino, Corea del Norte, y saber qué nos espera si lo visitamos. El experto en cuestión es Mark Morte, un escritor y guía de viajes especializado en Corea, Japón y Oriente Medio. Además de haber guiado por estas regiones multitud de veces, ha publicado entre otros los libros Descubre Corea y Japón Secreto con la editorial Anaya. Y antes de arrancar, solo nos gustaría recomendarte que si te vas a ir de viaje a Corea o a la vuelta de la esquina, lo hagas con un buen seguro de viajes que te cubra los 1001 problemillas que pueden surgir: accidentes, enfermedades, descuidos, retrasos, robos. En Yati Seguros tenemos una gran variedad, adaptados para todo tipo de personas y de viajes. Puedes consultarlos en la web yatiseguros.com. Y ahora ya, sin más dilación, damos la bienvenida a nuestro invitado del día. Hola Marc, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Pablo, buenos días. Pues muy bien, nada, disfrutando de Barcelona. Muy bien, entre viaje y viaje. De hecho, si no me equivoco, acabas de volver de Corea. Bueno, hace unos días y nada, ha sido tocar tierra y ahora en breve me voy a otro sitio completamente diferente que es Arabia Saudí. Bueno, en cualquier caso, hoy vamos a hablar de Corea, que es un país que conoces perfectamente, en el que guías regularmente. Y bueno, me gustaría empezar preguntándote precisamente un poco por ese país, por qué te gusta tanto, qué crees que es lo que más le diferencia y que lo hace un país tan atractivo. Pues mira, si te voy a decir la verdad, yo creo que como otra gente, algunos al menos, entré a Corea a través de Japón. Que quiero decir que yo lo primero que en aquella zona me fascinó fue Japón y a partir de ahí dije, oye, vamos a mirar este país de aquí al lado que no habla tanta gente, ya te hablo hace unos años. Y nada, fui y pensaba encontrar una especie de Japón 2.0 o una versión de bajo coste y no, me pareció que es un país que tiene su propia idiosincrasia, su propia personalidad, con una cultura muy diferenciada, que es nada, una especie de cosa diminuta entre dos gigantes como son Japón y China. Y eso es lo que le hace el atractivo, o sea, dentro de su anonimato, porque hasta hace pocos años era un país bien desconocido, pues ha hecho que a la vez se haya convertido en un reducto y que poco a poco la gente lo ha ido conociendo y es una buena mezcla de paisajes bonitos, cultura, historia, ciudades fascinantes como Seúl y Busan, vamos, una maravilla. Oye, ¿y crees que Corea es un destino que gusta a todo el mundo? ¿O qué tipo de viajeros la disfrutarán más? A ver, yo creo que sí, porque primero es un país súper fácil para viajar, con cero riesgo, con una población que son súper amables hacia los extranjeros, que hay un poquito de todo, a quien le guste pues, la cultura, a quien le guste la naturaleza, así que gusta en este sentido a todo el mundo. El tema es que yo siempre lo que intento es preparar a la gente, sobre todo cuando llevo grupos, decir, oye, no os esperéis a Japón, esto es otro país completamente diferente, lo que te decía antes, con su propia personalidad, y creo que es ahí básicamente, simplemente que la gente tenga claro que es otro país, completamente esto, pero que puede gustar a todo el mundo por eso, por lo fácil que es, lo cómodo que es y lo interesante que es. Bueno, pues si te parece, vamos a colgarnos la mochila a la espalda, o mejor dicho, vamos a abrir el mapa, vamos a desplegar ese mapa. Se ve Corea un país pequeño comparado con el gigante de China que está a su lado, pero para irnos situando, ¿cómo podríamos dividir el país? ¿O qué manera, digamos, de organizar una futura ruta, bueno, nos permitiría hacerla de una manera más correcta? A ver, yo normalmente cuando le explico a alguien un poco sobre Corea, intento dividirlo más que por provincias, que a veces son también impronunciables, por zonas geográficas. Entonces, para mí, en primer lugar sería Seúl y alrededores, que es casi como un país en sí mismo. Después partiría el país en dos, es la parte de la península que ocupa Corea del Sur, y lo dividiría en la parte este del país y la parte oeste.
Y finalmente tienen la isla de Jeju, que está un poco más al sur, en dirección a Japón, y esto también lo divido o lo pongo en otro capítulo. O sea, te lo dividiré en estos 4: Seúl, el este del país, el oeste del país y la isla de Jeju. Pues si te parece, Marc, vamos a empezar un poco a desgranar qué puntos interesantes, imprescindibles hay en cada una de estas 4 regiones. Y si te parece, empezamos por la capital, por Seúl y los alrededores. ¿Qué nos puedes decir, de puntos interesantes en esta región? A ver, Seúl, eso que te digo, es casi un país en sí mismo, es una ciudad gigantesca donde se concentra casi la mitad de la población en lo que es el área metropolitana, y entonces tiene una parte más tradicional y una parte más moderna. Es verdad que gran parte de los barrios tradicionales fueron destruidos o durante la Guerra de Corea en los años 50 o en la época del desarrollismo coreano, en los años principalmente 70, en los que muchos de los barrios tradicionales se los cargaron. Pero aún quedan algunos, y para mí el más típico, el más tradicional sería Bukchon, ¿vale? Que es todo un barrio con casas tradicionales que se llaman Hanok. Y después sí que han quedado una serie de palacios de la época real, de la época en la que había los reyes de Corea, aunque también en diferentes estados de conservación, porque cuando hubo la ocupación japonesa se los cargaron bastante. Así que, por otro lado, tiene toda esta parte tradicional de ver los antiguos palacios. O sea, esto sería en cuanto a zonas tradicionales. También tienes las antiguas tumbas reales, que hay varias dispersas por toda la ciudad, y algunos templos, aunque no quedan muchos, ¿vale? Entonces, después, esto sería lo que es la parte tradicional. Después tienes muchas, lo que son los barrios modernos, que al final son los que muchos viajeros aspiran a ver. El más famoso sería Gangnam. No sé si te acordarás de la canción, la de Gangnam Style. Sí. Pues esa misma es una parodia del barrio más pijo de Seúl y de esta gente, pues eso, superficial, con mucho dinero, que viven ahí, que van de compras ahí. Y también es el epicentro del K-pop, que es la música por excelencia coreana. Pero bueno, hay otros muchos barrios de compra, sobre todo, como Myeongdong, Itaewon, y otros barrios eso, que son más de moderneo, de rascacielos, de tiendas, etc. Y después te diría también, obviamente en las afueras tienes los 2 grandes lugares más interesantes. Para mí hay una ciudad en el sur, es tipo... es una ciudad separada, pero está en la área metropolitana, que se llama Suwon, que tiene una fortaleza, que es la fortaleza mejor conservada de todo el país, y que es, de hecho, Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, que te permite, pues eso, dar un paseo por la fortaleza, y aunque la ciudad no se ha conservado, la fortaleza sí que se ha conservado en perfecto estado. Y para los que les mole la geopolítica o les guste el salseo, pues tienes la posibilidad de ir en excursión, porque ahí no se puede ir por tu aire, a lo que es la frontera con Corea del Norte. Que entonces te llevan ahí, puedes ver pues una serie de lugares, las vistas al otro lado, y el lugar, lo que se llama la JSA, la Joint Security Area, donde cuando se reúnen los gobernantes de ambos países, y que ahí, pues eso, unas medidas de seguridad espectaculares, puedes ver, Corea del Norte justo delante tuyo. Bueno, de esto vamos a hablar un poquito más adelante, de Corea del Norte. Nos vas a dar unas pinceladas, aunque hoy estemos hablando de Corea del Sur principalmente. Y para rematar un poco esta zona, si no me equivoco, yo he visto fotos de Seúl y me parece que su entorno es un poco montañoso, ¿no? Sí, efectivamente. Mira, tienes la parte norte de Seúl, está rodeada de montañas, unas montañas espectaculares, pero forman parte, incluso hay una parte de un parque nacional. Y yo en muchas ocasiones, cuando llevo a grupos o incluso yo solo, me voy a hacer unas caminatas, que algunas no son especialmente difíciles, sobre todo las que resiguen la antigua muralla de Seúl. Y estas te permiten entrar en contacto con la naturaleza, tener unas vistas de la ciudad que son de lo mejor, que superan cualquier rascacielos que puedas subir. Son mejores. Lo que son los montes se llama cerca del monte Ingwangsang, pues ahí es muy guay. Y encima también tienes algún pequeño templo, algún santuario chamanista que aún queda de las antiguas religiones coreanas. Así que sí, es una zona guapísima. Si quieres escapar un poquito del bullicio de Seúl, es ideal. Oye, y tengo una pregunta sobre la ciudad. A pesar de decías que había la parte moderna, la parte más tradicional, ¿es una ciudad muy activa, muy bulliciosa, con muchos mercados, típicamente asiática, o es más bien de un formato pausado y tranquilo?
Ostras, depende del barrio, porque hay barrios en los que tienes los mercadillos típicos, lo que dices tú, asiáticos, que podrías encontrar pues en el sudeste asiático, en China, como pueda ser, sobre todo la zona de Dongdaemun, en los que está el mercado de Wanjiang y otros mercados callejeros de ropa, y estos, vamos, por la noche vive luces, olores a comida y un bullicio continuo. Y después tienes otros barrios que sí, que son más de compras, de centros comerciales y otros que son súper tranquilos, ¿vale? O sea, que así está muy dividida dependiendo de la zona donde vayas. No te diría, sería un intermedio, por decirte algo, entre una ciudad típicamente asiática y Tokio, ¿vale? Que es mucho más relajado. Pues una cosa intermedia. Bueno, genial. Marc, si te parece, nos ponemos en marcha después de esta aproximación a Seúl y los alrededores y vamos hacia otra de las zonas que nos mencionabas. La segunda, por ejemplo, la del este de Corea. Pues mira, el este para mí tiene algunos de los paisajes más guays de todo el país y para mí te diría que es mi zona favorita. Empezando, o sea, si empezáramos desde Seúl y te fueras a la parte este, nada, sin bajar hacia el sur, simplemente te diriges hacia el este, llegarías a lo que es la costa del mar de Japón o como le llaman los coreanos, la costa del mar del este. ¿Vale? Y ahí está el Parque Nacional de Soraksan, que para mí es el más bonito de todo el país, de un país que está lleno de parques nacionales. Tiene unas caminatas impresionantes, incluso para la gente que no quiere andar pueden coger un teleférico y tener las vistas sin necesidad de andar, pero piensa que los coreanos yo creo que es el país que he estado que más les gusta andar, es que hay desde gente joven y sobre todo jubilados que van en excursiones por el monte, llevan sus botellas de soju, que es el alcohol nacional, y se van a caminar y a beber. Y de hecho, incluso Corea estableció una ley para parar este tema hace poco, que no beban en los montes, porque claro, después se caen y tienen los rescates, o sea, es un cachondeo, pero los ves ahí disfrutando, todos achispados a las 10 de la mañana, o sea, es muy divertido. Y entonces, pues eso, el Parque Nacional de Soraksan es ideal. Tienes eso todo de montes parecidos como redondeados y erosionados, como podía ser Montserrat, pero a la vez con todo de bosques que bueno, ya te digo, hay para todos los gustos, para gente que quiera andar un par de horitas, gente que no quiera andar o gente que quiera hacer trekkings de 2 o 3 días. Eso es lo que se refiere hacia... Entonces, si desde ahí empezaras a bajar hacia el sur, te puedes ir viendo, pues eso, algún pueblo tradicional, como te he dicho, destruyeron gran parte de los pueblos con este desarrollismo de los años 70, pero hay alguno que han preservado, como Jajoe, que está un poco más al sur, cerca de Andong, y ahí también te puedes ver lo que son las danzas de máscaras, que es un tipo de danzas relacionadas con las antiguas costumbres ancestrales coreanas, y la verdad que está muy, muy interesante. Y también permite ver algunos templos budistas de los mejor conservados, como Haein-sa, que tiene una colección de la Tripitaka coreana, que es una colección de textos budistas, los más antiguos que hay en el país, que es simplemente espectacular, y también en un parque nacional. O sea, realmente a la gente que le gusta la naturaleza, Corea tiene mucho, mucho para andar y para ver. Y después, si bajáramos un poquito más, iríamos a lo que iría la capital cultural del país, que es Gyeongju, que fue capital durante siglos de uno de los reinos, y ahí sí que tienes de todo. Tienes más caminatas, como no puede ser de otra manera en Corea, tienes algunos de los mejores museos de todo el país, tienes ruinas al aire libre, nada, para mí es uno de los lugares donde pasar varios días. Y ya de ahí, si bajas un poco más al sur, ya llegas a la costa y llegas a Busan, que es la segunda ciudad del país, que yo no sabría decirte si me gusta más Busan o Seúl, porque tienen dos personalidades y caracteres completamente diferentes, pero que, vamos, es moderno, una gastronomía que no te la acabas, si quieres salir de fiesta, karaoke, vamos, de todo. Así que en ese sentido es eso. Y después puedes aprovechar cuando estás en Busan y explorar un poquito la costa sur, que es una costa llena de acantilados, islas. Que tienes también muchísimo para descubrir en esa zona. Bueno, suena súper apetecible. Yo me estoy haciendo una imagen mental perfecta. ¿Y qué nos espera en la otra costa, en la zona oeste del país? A ver, la zona oeste no tiene quizá tantas atracciones o no es tan espectacular desde el punto de vista paisajístico, pero también tiene pues, algunos lugares que vale la pena ver. Por ejemplo, Jeonju te diría que es la ciudad que tiene el mejor barrio antiguo conservado del país, ¿vale? Con toda arquitectura tradicional, y también es considerada una de las capitales gastronómicas. Tiene el plato por antonomasia, que es el bibimbap coreano. Y cerca tienes también un parque nacional bastante curioso que se llama Maesan, más pequeñito que los otros, pero bueno, que tiene
unas rocas así con una formación rocosa muy interesante. Y después tienes paisajes sueltos, como pueden ser unas plantaciones de té en Boseong, unos humedales que hay al sur en Suncheon, algún pueblo que otro tradicional, también como el que te decía de Jajoe, que se llama Nagan. Y si quieres tu dosis de reinos antiguos, pues tienes ruinas en la zona de Buyeo y de Gonju, aunque vuelvo a repetir, no es tan espectacular como puede ser Gyeongju, donde, como te comentaba antes, sería lo que para es la capital cultural del país. Esta zona, por lo que dices, yo creo que es menos visitada, menos turística. ¿Cómo es? ¿Es así? Sí, efectivamente, es menos visitada, menos turística. Hay zonas donde encuentras mucho turismo interior, eso sí, pero lo que es turismo extranjero hay menos, porque es lo que te digo, no es tan llamativa, excepto Jeonju, quizá, ¿vale? Pero el resto son cosas menos visitadas. Bueno, luego te preguntaré por algunos destinos más alternativos, pero me gustaría acabar con la cuarta de las regiones que nos has mencionado, que es una isla en realidad, la isla de Jeju. ¿Y qué nos espera a los que nos acerquemos por allí? Pues el lugar más turístico de toda Corea del Sur, o sea, ahí llegan coreanos en manadas, muchos también de luna de miel, llegan chinos a patadas también y, como no, pues también occidentales, así que puedes esperar mucho turismo, eso para empezar. Pero más allá de eso, la verdad es que tiene un carácter completamente diferente, es una isla volcánica, los paisajes, de hecho muchos están también declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, hay un volcán en el centro, que es la montaña más alta del país. Puedes, pues eso, que le gusta el trekking, subir a la montaña, que si tienes un buen día, es increíble las vistas que hay. Y si no, tienes muchos otros lugares para pasear. Yo, por ejemplo, una de las cosas que más me gusta, más que ver, hay un mogollón de museos cutres dedicados más a lo que es pues, el turismo local y el chino, pero lo que es naturaleza, además tienes la posibilidad, han hecho como una ruta, ¿vale?, alrededor de la isla, que entonces puedes rodear toda la isla andando, ¿vale? Es una coreana, creo que era, que hizo el Camino de Santiago y quedó tan fascinado que dijo, hostia, yo también quiero hacer eso en mi isla. Y hizo un proyecto de varias rutas conectadas que se llama Jeju Ole, no se lo pronunció bien, Oye, se escribe. Y entonces, pues eso, durante varias etapas puedes hacer. Hay etapas que son más interesantes que otras, pero puedes escoger simplemente o hacer tramos y es una manera de verdad de descubrir la isla de la mejor manera, incluso mejor que en coche o mejor que en bus, es andando. Entras en pueblos, hablas con gente, descubres pequeños rincones, restaurantes, antiguos volcanes apagados, paisajes marítimos. Vamos, es muy, muy guapo. Es una isla que está, no sé, a más o menos 100 kilómetros, 150 kilómetros de la costa. ¿Cómo se llega allí? ¿Hay barcos o es avión? Sí, tienes ferries, pero si no vas a ir en coche es mejor en avión, porque hay tantas compañías de bajo coste que vuelan, no solo desde Seúl, sino desde casi cualquier ciudad de Corea del Sur, que puedes encontrar vuelos, nada, por 30 euros, 35 euros, 40 euros, depende de la época, ¿eh? Pero nada, es que no cuesta nada ir para allá. Y lo que dices tú, como está tan cerca además, es un vuelo corto y te plantas en la isla en un momento. Bueno, con estas regiones, con estas 4 divisiones que nos has hecho del país, ya tenemos una idea bastante global de qué encontrarnos en cada una de ellas. No sé si hay algún lugar o alguna región menos conocida, más off the beaten track, que se dice en inglés, que nos puedas recomendar que te guste especialmente. A ver, ten en cuenta que Corea del Sur, muchos de los lugares que te comento ya son off the beaten track. O sea, más allá de Busan, Seúl y quizá Haejoe, que está... O sea, es muy off the beaten track. Sí. Pero, por ejemplo, hay un templo que yo he ido a dormir en varias ocasiones, porque hay la opción, tienen, de temple stay, que se llama, en los que puedes dormir en templos, ¿vale? En Corea. Y yo he estado en varias ocasiones en uno que se llama Hwaeomsa, que está enclavado además en el Parque Nacional de Jirisan, que es un parque nacional que está al sur del país. Ostras, el templo es muy bonito, además la experiencia de dormir, de comer con los monjes, porque comes con ellos, de ir a rezar con los monjes, de ver cómo es la vida diaria en estos templos y poder realizar caminatas en lo que es el Parque Nacional, me parece un pack espectacular entre cultural y naturaleza. Sí. O sea, este sería uno de los lugares que más me gusta. Y después, cerca de Busan, hay una población que se llama Tongyong, que tuvo mucha importancia en el pasado, dado que ahí se libraron batallas navales entre coreanos y japoneses en
siglo XVI, perdona. Y ahí tienes unas vistas y unos lugares para explorar lo que es la costa. Ahí tienes ferries que te llevan a islas que están nada muy cerca de la costa. Ostras, es que hay unos paisajes, unas caminatas en las islas y unas vistas que realmente, y es una ciudad que realmente es poco visitada por lo que sería por los extranjeros, te queda un tiro de piedra de Busan y puedes pasar ahí un par de noches perfectamente explorando toda esta región. Pues de lujo, gracias por las sugerencias. Vamos a dejar estos nombres que son un poco complicados en la entrada que haremos en el blog de Yati Seguros. Ahí estarán para quien quiera investigar un poquillo. Y me gustaría, para acabar un poco esta descripción de lo que es Corea del Sur, preguntándote por su hermana del norte, por Corea del Norte, un país que sé que has visitado. Y bueno, que nos regalaras un poquito una visión un poco, general, ¿qué nos espera a alguien que, contrate un viaje y se vaya a visitar Corea del Norte? Pues a ver, primero, es un país que yo, a la gente que le tenga un poco de interés en la geopolítica actual o en ver cómo se vive, que les recomiendo muchísimo. ¿Vale? Primero, no se puede visitar Corea del Norte desde Corea del Sur, o sea, todo se hace desde China. Y siempre tienes que ir con una agencia. Yo normalmente siempre he ido con una agencia que es internacional, que son medio ingleses, australianos, que se llama Young Pioneer Tours, que van con gente de varias partes del mundo. Y la verdad es que es un país que es eso, con una semanita ya está bien, te puedes llevar a hacer una idea, o incluso 5 o 6 días. Obviamente lo más interesante es Pyongyang, la capital, que es donde ves todas las construcciones, todo lo dedicado a los grandes líderes, Kim Jong-il, Kim Il-sung. Así que es una cosa que parece sacada de una distopía totalmente. Pero después vale la pena también salir de Pyongyang, porque Pyongyang es una isla dentro del país. El país es un país muy pobre, las carreteras son infames, pero te permite ver más de lo que crees, porque toda la gente dice, no, pero te enseñan lo que quieren. Sí, te enseñan lo que quieren, no te van a llevar a ver las centrales nucleares ni donde tienen el programa nuclear, obvio. Pero sí que puedes acabar viendo bastante del país. Y si te llevas bien, porque es obligatorio ir con 2 guías locales, no uno, no 2, además tú no puedes salir del hotel a tu aire, o sea, tú tienes un programa diario que te ocupa todo el día, desde la mañana hasta la noche con la cena incluida, y una vez estás en el hotel no puedes salir. Máximo puedes ir a fumar en la puerta, pero más de eso no. Uh-huh. Pero a pesar de todo, te permite ver bastantes cosas. Ya te digo, y poder salir, por ejemplo, la ciudad de Kaesong, que está en el sur, cerca de la frontera con Corea del Sur, también es muy guay, y ver la frontera de Corea del Sur desde Corea del Norte, que de hecho son más relajados en Corea del Norte, puedes hacerte fotos con los militares, o sea, es una cosa muy curiosa. Sí, sí. Y nada, ya te digo, y tienes un mogollón de anécdotas. Yo cuando entraba en tren, porque mola mucho entrar en tren desde China, y cómo te buscan, claro, no puedes llevar nada religioso tipo Biblias, ni nada pornográfico. Obviamente cuando estás en el país, a la hora de hacer foto con las estatuas de los líderes, no puedes salir haciendo poses absurdas, ni haciéndote selfies. O sea, tiene que ser todo como muy ceremonial. Uh-huh. Tienes que llevar flores ante las estatuas. Pero ya te digo, a mí me parece muy, muy interesante, y si alguien tiene la posibilidad o las ganas de ir, que vaya. ¿Y qué espera al visitante? O sea, ¿qué es lo que se ve? Porque por lo que tengo entendido es un país que tiene un atraso económico debido a su sistema de funcionamiento. ¿Qué es lo que se ve? A ver, tú, por ejemplo, claro, tienes un programa, tú ves lo que vas a ir a ver, te llevan a ver desde museos, que obviamente es para vanagloriar al régimen o a lo que a cómo han derrotado a los americanos en los años 50, la guerra de Corea, o te llevan a ver, pues por ejemplo, hay un lugar cerca de Pyongyang que se llama Myeongryangsan, donde es una especie de búnker excavado en la montaña donde tienen todos los regalos que les han hecho los líderes internacionales, pues a los líderes, a la familia Kim. Y es tremendo, o sea, es una cosa freak, espectacular. Pero también te llevan a ver fábricas. A mí me llevaron a ver una de las veces, porque he ido varias veces, una fábrica de embotellamiento de agua, una fábrica siderúrgica. Es un poco pantomima cuando vas a ver fábricas, pero después también tienen parques naturales, y fui a ver uno y la verdad es que se llama Kumgangsan, y la verdad es que era muy bonito también. O sea, tiene una variedad de cosas, pero claro, obviamente la parte más interesante es cuando ves el país. Y lo que te digo, Pyongyang no lo ves tan atrasado. Además, en estos últimos años la situación económica ha mejorado mucho, por lo tanto ves muchos coches, cosa que antes no se veía. Hay semáforos que antes no había, el metro funciona bien, la electricidad no se corta todo el tiempo. Antes por la noche Pyongyang era la boca del lobo, la oscuridad, pero es lo que te digo, sales de Pyongyang y ahí sí que ves
pues eso, todo casas, todo muy rural, poca industria, mucha gente moviéndose pues con carros llevados por mulas o caballos, todo en bicis, que por ejemplo en Kaesong, que es una de las ciudades más importantes, que está al sur, apenas ves coches, o sea, ves pues gente en bici de aquí para allá moviéndose, pero coches ves uno pues cada 5 minutos, muy poquito, porque ves que realmente es un país, pues eso, aún hoy en día empobrecido y vamos, si lo comparas con Corea del Sur, pues no tiene nada que ver. Bueno, pero me parece interesantísimo todo esto que nos estás contando. Merecería la pena dedicarle un podcast entero. Tal vez en otra ocasión nos citemos para desarrollarlo, pero si te parece, retomamos un poco nuestro viaje hacia Corea del Sur y vamos a entrar en aspectos prácticos, aspectos que importarán a aquellos que estén, bueno, planteándose una visita a Corea del Sur. Y lo primero sería preguntarte que cuánto crees que es el tiempo mínimo y cuál sería tal vez el tiempo óptimo para que compense visitar Corea. A ver, ahí claro, yo depende, no me puedo meter las vacaciones de cada uno. Yo creo que lo ideal, para mí son 2 semanas, 14, 15 días. Pero si solo tienes, yo qué sé, 8 días, 9 días y encuentras un vuelo que está de oferta o bien de precio, oye, pues no desaproveches la oportunidad, vete para allá. Así que te diría que pues entre 8 días y 15 días está bien. Y si tienes 3 semanas, oye, adelante y claro que sí, disfruta y así pues tienes mucho más tiempo para explorar el país. Pero es lo que te digo, entre 8 y 15 días creo que está bien. Claro, además habrá gente que tal vez haga visitas desde China o desde Japón, ¿no? Como hiciste tú la primera vez. Sí, exacto, porque hay gente que aprovecha ya que te compras un vuelo a la otra punta del mundo y esto entonces hay gente que a veces hace, pues oye, me voy a Japón y de paso pues hago una escapada a Corea. Eso también está bien porque hay vuelos de bajo coste entre Japón y Corea, así que puedes hacer perfectamente, yo qué sé, estarte 2 semanas en Japón o 3 y una semanita en Corea, que eso tiene más sentido en el sentido de que ya te has pues, cruzado todo medio planeta y ya estás por ahí, que también está muy bien. Aprovechar que estás en Japón o estás en China Ujú. y hacer una escapadita a Corea. Bueno, ahí depende, como decías, del tiempo que dispongamos cada uno, que no siempre es fácil encontrarlo. Así que si te parece, Marc, te voy a preguntar para aquellos que tengan esa semana de tiempo para visitar el país. mm, ¿Nos podrías avanzar un poco una ruta, delinear un poco un recorrido razonable para eso, una semanita? Pues a ver, yo te diría, obviamente Seúl, estarte, pues por ejemplo, unos 3 días, ¿vale? Porque Seúl tiene mucho. Y esto, después de Seúl me cogería por ejemplo, un tren de alta velocidad que vaya a Busan, ¿vale? Que es la segunda ciudad del país, y aprovechar un par de días en Busan. Y después quizá, si ahí sí que, o quizá me cogería un vuelo, me iría a Jeju, ¿vale? A la isla, me estaría un par de días y ya de ahí cogería otro vuelo para volver a Seúl. O sea, esto te diría una semana, te diría que escogería básicamente estos 3 lugares. Bueno, ampliemos ese viaje a las 2 semanas que decías que era lo óptimo. ¿Cómo nos organizamos la visita? ¿Cómo se hace un recorrido, un itinerario coherente? Pues mira, ahí sí que empezaría también por Seúl. De Seúl me iría a lo que sería el este, al Parque Nacional de Seoraksan que te comentaba, ¿vale? Ahí pasar pues, 1 o 2 noches, dependiendo de la hora que llegues. De ahí bajar hacia el sur a lo que sería la población esta de Jajoe, ¿vale? Para pasar una noche, nada, verlo, pasar una noche. Seguir hacia el sur a Gyeongju, ¿vale? Que es esta capital cultural y estar pues un par de noches más, ¿vale? De ahí ya te queda muy cerca Busan, nada, estás apenas 1 hora y media de Busan, o sea, bajas a Busan, ¿vale? Estar 2 noches más, que con eso ya llevo pues 4, 5, 8, 11 días, y de ahí de Busan hacer lo mismo. Entonces, quizás si quieres una escapada a Tongyong, esta isla ahí esta zona costera que te decía, y después hacer lo mismo, volar a Jeju y de Jeju volverme a Seúl. Bueno, ya si alguien tiene esas 3 semanas, afortunado viajero que dispone de sus vacaciones y quiere gastarlas en Corea, ¿dónde bueno, le enviamos? Hombre, yo añadiría entonces a todo lo que te he dicho de esta opción de 2 semanas, quizá pasar pues, o ampliarlo e ir un poquito a la zona oeste del país, por ejemplo a Jeonju, ¿vale? Esta ciudad que está muy bien conservada y acercarse al Parque Nacional de Maisan o alguna de estas excursiones un poquito más al sur, como puedan ser lo que te comentaba, pues las plantaciones de té de Bosón o los humedales de Suncheon.
O si quieres decir, no, mira, yo prefiero hacer esta opción de 2 semanas, pero hacerla con más tranquilidad. Pues eso, te puedes pasar en vez de 3 días en en Seúl, estarte 4, en Jeju en vez de estarte un par, estarte 3. O sea, simplemente hacer las cosas más relajadamente y tener tiempo para ir explorando las ciudades más a fondo. Y también, bueno, pues depende del interés de cada uno, ¿no? Los que les guste la música, pues dedicarle más tiempo a Exacto. eso, o la naturaleza, O la pues naturaleza es que tienes parques claro. nacionales a patadas. Entonces, o por ejemplo, ir a este que te comentaba, a la estancia de esta del templo, que está muy guapa, pues en este templo que te decía que se llama Hwaeomsa, y ahí explorar el Parque Nacional de Jirisan. Pero claro, después hay gente que es lo que dices tú, que les gusta mucho las ciudades. Pues oye, pues te puedes pasar una semana en Seúl perfectamente, ¿eh? Claro, claro, claro. ¿Y qué nos puedes contar de los visados? ¿Los españoles necesitamos? ¿Qué va? Es muy fácil, nada. Llegas ahí y te sellan y venga, 90 días, para adelante. Supongo que viajeros latinoamericanos también debe ser bastante fácil. Depende del país. Ahí sí que es mejor que lo consulten en la página del Ministerio eso, de Corea del Sur o en sus propios ministerios suyos de Asuntos Exteriores a ver qué regulaciones tienen. Pero muchos de los países principales sí que también tienen visado libre, lo que algunos son de 30 días, otros de 60, de 90. Por eso ahí sí que las regulaciones dependen mucho de cada de los países. Corea del Sur es un país bastante al norte, en el hemisferio norte, y creo que es importante hablar de la mejor época del año para ir, porque en invierno debe hacer bastante frío. ¿Cuándo recomendarías visitar el país? Mira, te voy a decir cuándo no te recomiendo visitar el país, que es en verano. O sea, evítalo. Es horrorosamente húmedo, hace calor, los cielos están grises, o sea, no te va a gustar, no te va a lucir, no te va a lucir. Entonces, si puedes evitar verano, para mí eso es lo básico. A partir de ahí, casi cada mes te diría que está bien. O sea, a mí me gusta mucho otoño, todo lo que sea octubre, septiembre, octubre, ¿vale? Está muy guay. Pero también si me dices mayo y abril, también está muy bien. A partir de ahí, si te vas entre noviembre, marzo o abril, depende del año, ¿eh? Es un país frío, pero es un país que está preparado. O sea, todos los hoteles, los hogares, los tienen muy bien con calefacción. Y cuando nieva, tiene una magia pues, única en muchas de estas ciudades. Entonces, a menos que quieras, obviamente, ir a andar en los parques nacionales, también te puedes hacer un viaje guapo en la época de invierno. Eso sí, sabiendo que hace frío, hace mucho frío, que te va a nevar, quizá depende en qué zonas, pero si vas abrigado, me parece más agradable, te diría incluso el invierno que el verano. Pero esto es una cosa muy subjetiva, porque yo el calor lo llevo muy mal. Pero ya te digo, si te tengo que decir es o primavera o otoño. Perfecto. Supongo que el equipaje, pues de acorde, digamos, a las condiciones climatológicas que haya, y en Corea es que además se debe poder encontrar de todo. Tú dirás, o sea, Corea es un paraíso de las compras y sobre todo ropa de montaña. Tiene una cantidad de marcas propias, que muchas de las cuales ni conoces, que llegas ahí y a ellos les encanta. Entonces, cada ciudad, por pequeña que sea, tienen todo de tiendas de montaña que puedes ir de compras ahí. O sea, si te has olvidado algo o dices, mira, no, ya me lo compro ahí, pues también, perfecto. Te vas de compras y te compras toda la ropa que necesites en Corea del Sur. ¿Por dónde se suele entrar al país? Supongo que volando es lo más habitual. ¿Qué aeropuertos hay más comunes? A ver, si vienes de Europa, lo más habitual es Seúl, pero también puedes encontrar vuelos a Busan, ¿vale? Pero si estás, por ejemplo, en Japón o estás en alguna otra zona de Asia, puedes volar a Jeju, a la isla de Jeju, por ejemplo, tiene muchos vuelos internacionales, Busan tiene muchísimos vuelos internacionales y Seúl. O sea, los 3 aeropuertos principales de llegada serían Seúl, Busan y Jeju, principalmente si estás en la zona asiática. Y para el viajero que le guste moverse de manera independiente, una vez ya haya llegado al país, ¿qué es lo más habitual? ¿El autobús, el tren, el avión, furgonetas? ¿Cómo? Pues una mezcla. A ver, por ejemplo, el avión es práctico, sobre todo si vas a la isla de Jeju. Hay vuelos interiores, pero es que las comunicaciones en tren son bastante buenas. Por ejemplo, entre Seúl y Busan, lo más práctico es el tren, ¿vale? Que en 2 horitas y cuarto, 7 y media estás. Pero después hay otras conexiones que es mejor en bus, o sea, si son a ciudades secundarias. Por lo tanto, yo te diría que es una mezcla de bus y de tren. Y el avión yo simplemente lo usaría para ir a la isla de Jeju. Más allá de eso, si tienes pocos días, porque esto también lo he hecho en algunas ocasiones, alquílate un coche. Porque Anda, te sí. permite también Claro, hay lugares que al final, si tienes que ir en bus, tardas. ¿Por qué? Porque a lo mejor tienes que hacer 2 cambios, porque a lo mejor tienes que esperar bastante a los buses. Entonces, el coche te da una flexibilidad tremenda.
Excepto si solo vas a ver ciudades, ¿eh? Si solo vas a Seúl, Busan y esto no te sirve para nada. Pero si vas a explorar un poco, que te vas a este pueblo de aquí, te vas a este parque nacional de allá, claro, el coche te da mucha flexibilidad. Entonces, por eso te digo que, y si tienes pocos días, como las distancias no son muy largas y las autopistas funcionan muy bien, pues es una muy buena manera también de moverte a guabo. Puedes coger solo unos días el coche, los días que quieras explorar unas zonas más Ujú. rurales. Sí. ¿Qué me dices de los alojamientos? Supongo que debe haber de todas las gamas, debe haber hostales y demás, pero nos hablabas de algunos alojamientos un poco característicos o diferentes, como alojarnos en monasterios. ¿Hay alguna consideración o recomendación a la hora de alojarnos en Corea? Pues a ver, no, hay de todo. La verdad es que es como cualquier país modernizado, tanto en Occidente como en Oriente, así que tienes una variedad tremenda. Tienes desde lo que dices, de típicos hostels con habitaciones compartidas y todo, a hotelitos pues pequeños a precio bajo, a hoteles que son, ¿cómo te llamaría? Hoteles tipo del amor, ¿vale? Que son para parejas, pero que a veces están muy bien para Ujú. pasar una noche o incluso un par de noches, que verás que son porque dices, ¿cuántas luces de neón? Y anda, tengo condones en la habitación. Estás en un hotel de estos, pero no pasa nada, o sea, no es una cosa sórdida ni Sórdida, ¿no? nada. Está bien, yo los he utilizado varias veces. También tienes lo del Temple Stay, pero el Temple Stay lo tienes que reservar con un poquito de antelación porque, claro, te va incluida pues la cena, las actividades que puedan tener en el templo y todo, pero yo es una cosa de verdad que recomiendo mucho. Y después, obviamente, pues las cadenas ya internacionales, pues que puedan estar en cualquier sitio. Así que en este sentido, pues tienes una mezcla que puedes ir haciendo un poquito de todo y además para todos los bolsillos. No me gusta comparar países y menos con uno que está tan cerca, Japón, pero ¿en Corea hay ryokans o algo parecido como estos alojamientos muy tradicionales que sí que se ven en Japón? A ver, no, lo único que hay es, como te comentaba, se han cargado casi toda la arquitectura tradicional. Entonces, solo hay unos pocos lugares en los que ves barrios de casas tradicionales que se llaman hanok. ¿Qué han hecho? Por ejemplo, en Jeonju, esta ciudad que está en la parte oeste, han hecho varias de estas casas, las han convertido en pequeños hotelitos. Entonces, es una oportunidad para poder dormir en una casa tradicional, pero no es, o sea, es una cosa que se ha hecho en estos últimos años, no es una cosa tradicional como puede ser los ryokans o los minshukus en Japón. Pero si vas a Jeonju, y no te importa dormir en el suelo, porque también se duerme en una cama en el suelo, un suelo calefactado, ¿vale? Que se llama ondol. La verdad es que está guay. También puedes dormir en Seúl, ¿eh? En la zona de Bukchon han hecho algunos, pero yo en Seúl prefiero dormir en otros barrios porque están mejor comunicados y Bukchon está un poco más al norte, así que si quieres dormir en un hanok, lo mejor es Jeonju. Oye, ¿y qué nos dices de la comida? ¿Es tan picante como nos la imaginamos los que hemos ido a algún restaurante coreano en nuestras ciudades? Nah, a ver, es un poco más picante que en otros lugares, pero bueno, porque el kimchi pica un poco, pero ya está. O sea, es verdad que la comida coreana, yo a veces cuando llevo a grupos españoles, ahí hay cosas que no les acaban de molar, que es el kimchi. El kimchi, a veces yo llevo grupos y te diría que de 16 personas comen 2 kimchi. O sea, no, que el kimchi es la col fermentada con una pasta picante, ¿vale? Que se llama Ujú. gochujang. Entonces, pero tienes otras cosas. Tú normalmente cuando vas a un restaurante te ponen unos platitos que se llaman banchan, que son como unos entrantes que son gratis. O sea, no nadie te va, que yo, hostia, me están timando, me están poniendo... No, no. Te los ponen gratis, que ahí ponen kimchi y otras cosas fermentadas generalmente. Y después tienes muchos tipos de platos. Tienes desde mucho es la barbacoa coreana, ¿vale? Y ahí puede ser de bulgogi, de samgyeopsal, o sea, de ternera, de carne, y eso no es picante, porque aparte te la cocinas tú en la mesa, o sea, es una cosa muy divertida de hacer. Después tienes el plato que te comentaba antes de Jeonju, que es el bibimbap, que es una mezcla de arroz con verduras, huevo, y es buenísima. Normalmente va con una salsa picante, pero tú puedes pedirla sin. Entonces, si a alguien no le gusta el picante, puede comer perfectamente en Corea. Y a quien le guste el picante, pues lo disfrutará aún más. Y la variedad, lo que te digo, es bastante grande. También tienes platos de pescado, especialmente en la zona de Busan y de la costa. Y después, pues eso, es que muchísimas. Tienes las mandu, que son una especie de raviolis grandes rellenos pues de varias cosas. Los pajon, que es una especie de crepe que puede ser con marisco, metido dentro de la masa. O sea, la verdad es que tenemos una variedad y aparte es una gastronomía que en nuestro país aún hoy en día es bastante desconocida, pero que está buenísima. Sí, sí. ¿Y dónde se come? Bueno, restaurantes evidentemente y tal, pero ¿hay comida callejera también?
Sí, sobre todo depende de qué ciudades tienes mogollón. Por ejemplo, en Seúl, Busan. Por ejemplo, en Seúl tienes varios mercados, ¿eh? Pero a mí el que más me gusta es el de Gwangjang. Y ahí tienes pues todas las señoras, pues son siempre señoras las que están cocinando, pegando gritos para que te sientes, todo gente local comiendo, bebiendo, puedes señalar entonces lo que quieres. La verdad es que es un colorido y esto por las noches sobre todo, que es espectacular. Vamos, vale la pena probar alguno de los mercados 100%. Marc, nos habías hablado de mucho de senderismo, del contacto con la naturaleza. No sé si hay alguna actividad otra reseñable que no debamos perdernos en el país. No sé, se me ocurre el buceo o, no sé, kayak o rafting, no sé. A ver, si quieres rascar un poco, pues podrías hacer surf en Jeju, ¿vale? La isla de Jeju. Ahí hay ciertas zonas pues que hay gente que hace surf y esto. Buceo hay algunas cosas, pero no hay como en otros países que dices, buah, Indonesia o yo qué sé, o el sudeste. Nah. Yo lo que te diría más sería quizá a la gente que le guste hacer surf, pues bueno, pues es una oportunidad para hacerlo en Jeju. Pero básicamente para mí serían las actividades de montaña. Vale, perfecto. ¿Y qué nos dices de las festividades o celebraciones o algunos festivales así que sean potentes o especialmente llamativos y que si tal vez podemos adecuar el calendario nos gustaría coincidir con ellos? ¿Hay alguno de estas características? Yo no te diría que Corea tenga un festival que digas, oye, no te lo pierdas, ¿sabes? Pues como puedan ser también otros países. A ver, el festival más importante es el Chuseok, que es más o menos cada entre octubre y noviembre, dependiendo porque es lunar. Pero es una festividad que es de puertas adentro, porque la gente, las familias se reúnen, hacen un tipo de comidas tradicionales y alguna gente incluso se va de vacaciones fuera del país. Pero sí que ves mucha gente entonces vestida con el vestido tradicional que es el hanbok, ¿vale? Simplemente verás más gente con este tipo de vestimenta tradicional. Después, por colorido, creo que cae en noviembre, que es el Festival de las Luces en Seúl, ¿vale? Pero es lo que te digo, ¿eh? Tampoco yo te diría, oh, no, este festival es espectacular. No, son festivales más de esto, más cosas, pues también el Año Nuevo, por ejemplo, lunar, que también se celebra pues con un tipo de comidas, pero es lo que te digo, ¿eh? No son unas cosas espectaculares que no deberías perderte. Si caes en esas épocas y ves así, vale la pena, pero tampoco te diría cambies tus programaciones Vale. por ninguno de los festivales. Oye, me doy cuenta que hasta este momento tú sí has mencionado alguna cosita de los precios, pero no te he preguntado por por el presupuesto que tal vez podamos necesitar para viajar por Corea. Así a grandes rasgos, ¿es un país caro, es un país barato? Y no sé si nos puedes hacer una estimación general del presupuesto medio por día que podamos necesitar en función del un rango medio, no sé, viajar barato, viajar calidad o confort medio y viajar sin restricciones. A ver, yo te diría que es un país con unos precios similares como podría ser España, ¿vale? Entonces, no es caro, o sea, no es Noruega, no es Alemania, pero no está tirado de precio tampoco. Entonces, Ujú. hoteles puedes encontrar un hotelito medio, una cosa así, dependiendo de la zona, dependiendo de la época, ¿eh? Pues puedes encontrar por 80 euros la doble, ¿vale? O sea, que serían, pues si bajas 2 personas, que es lo ideal, pues 40 euros al día para dormir. Después la comida, pues también depende si vas a comer en mercados o si te vas a hacer una barbacoa coreana a lo grande. Pero bueno, más o menos por comida te saldría entre 10 y 20 euros, ¿vale? Aproximadamente. Después hay gente que se va a supermercados y pues comes por muy poco dinero. Y el transporte no es caro, pero obviamente pues el tren de alta velocidad sale más caro, el bus es lo más barato. Mira, un tren, por ejemplo, entre Seúl y Busan de alta velocidad, depende también del día y de la época, vale unos 50 euros. ¿Vale? O sea que sería pues un precio como Barcelona-Madrid. Entonces, más o menos yo te diría que por bajo de buen cubero, entre 80 y 100 euros por persona al día, tienes una cosa media bien. ¿Puedes ir más barato? Sí, porque si vas a hostels, que estás en habitaciones compartidas, comes de supermercado y te mueves en bus, pues sí, puedes pasar por 50, quizás 60 euros al día, pues yendo así más tirado. Pero te diría 80, 100 euros, viajas correcto, bien, sin lujos, sin muchos lujos, pero bien. Perfecto. Y no sé si hay algún tipo de pase turístico o de transporte como otros países de la zona que pueda merecer la pena comprar al llegar. A ver, verás que hay una cosa que se llama el Corail Pass, que es como sería un pase de tren, pero es que tienes que hacer muchos viajes para que te salga cuenta y hacer los cálculos, porque, por ejemplo, uno de 2 días te cuesta pues unos
90, 95 euros, y al final el viaje más largo que haces es el Seoul-Busan, y el Seoul-Busan te sale 50. Entonces, a menos que vayas a estar como un loco yendo de aquí para arriba para abajo, a veces te sale más barato comprar los billetes separadamente que no este. Pero se puede mirar porque hay veces, pues eso, que calculas, haces los cálculos y dices, oye, pues sí. Pero el más famoso sería este, el Corail Pass. Vale. Y hablando de un país asiático, esta pregunta siempre es un poco como redundante, pero ¿es un país seguro? No sé si hay que tener alguna o alguna precaución especial a la hora de viajar por este país. Pues básicamente las borracheras, o sea, vigilar emborracharte y que te caigas por las escaleras de un parque nacional, te diría que es lo más peligroso. Por el resto no, la verdad es que es un país súper seguro. Sería muy, muy raro que te pasara algo, a menos que te metas en ambientes sórdidos o cosas así, pero no, es un país segurísimo. O sea, en este sentido, ningún problema. Eso la verdad es que es genial en los países asiáticos, qué gozada. Oye, ¿y qué nos puedes decir de la sanidad? No sé si es pública, si es gratuita, si es privada y cara. Ya sabes que esto es un podcast de una empresa de seguros de viaje y lo principal y lo que más nos importa es viajar con tranquilidad, y nos gustaría que nos contaras un poquito cómo es la sanidad pública o la sanidad en ese país. A ver, yo solo tuve una vez, en una ocasión con un grupo, que sí que tuve que ir a un hospital y la verdad es que la sanidad está muy bien, sea tanto la pública como la privada. Pero debido a los precios, vamos, te recomiendo que te cojas un seguro de Yati, pero segurísimo, ¿vale? Porque si no, sí que te arriesgas, depende de lo que te pase, a dejarte un pastizal, porque al final es lo que te digo, es un país con un nivel de vida similar al de España. Pues como te rompas una pierna y tengas que estar ingresado unas semanas, pues te va a costar caro. No te pasará como en Estados Unidos, que puedes ya quedarte sin dinero directamente, pero no es barato. Así que nada, quien viaje ahí, que se haga un seguro de Yati para ir más tranquilo. No sé si hay alguna costumbre local que debamos observar que nos pueda, meter en algún lío cultural, alguna cosa que no debamos hacer cuando estamos allí, o son bastante flexibles con, todo lo que es la cultura extranjera. Son bastante flexibles, pero verás obviamente hay muchos rasgos culturales, pero no tienes que estar vigilando. Obviamente, a ver, estarse morreando en la calle y metiéndose mano, pues no estaría muy bien visto. Ya verás que ellos no son mucho de besarse en la calle, ni mostrar tanto el afecto emocional. Pero es eso, si controlas un poquito esto, las pulsiones sexuales en la calle, pues no tienes por qué tener ningún problema. Y después otra cosa que verás, sobre todo la gente que viaja sola, si alguien va solo al país, es los coreanos son muy gregados. O sea, ir a solos a los sitios no acostumbran a ir. Y yo me ha pasado, porque vas a restaurantes y es el único pobre hombre solo comiendo. ¿Qué pasa? Que muchos menús o muchos restaurantes solo tienen menú para dos. O sea, tú vas a un sitio de pollo coreano, que es espectacular, y lo mínimo es una ración para 2 personas, que es como más de medio kilo de pollo. Entonces dices, ¿no hay posibilidad para uno? No, es para 2. Entonces yo lo que te recomendaría es que fueras con alguien a Corea, porque si no, eres un pobre hombre yendo a restaurantes en los que no hay casi a veces raciones para ti solo. Excepto el bibimbap y otras cosas, ¿eh? Pero es muy raro irte a un sitio de barbacoa solo, serás el único solo, o sea, porque ellos van siempre con 2, 3, 4 personas, no llevan pollo coreano, verás que la gente siempre va con alguien. Buenísimo. Entonces, por eso. Es un país que mejor irte con alguien. Sí, o hacer el esfuerzo de conocer a gente local, que eso siempre... Eso también. Eso sí, exacto. Esa es la otra opción que está muy bien. Porque la gente allí, por ejemplo, habla inglés, es abierta. ¿Cómo sería socializar con gente aleatoria en nuestro día a día? A ver, son muy simpáticos, pero obviamente el nivel de inglés no es elevado, ¿vale? Es superior, te diría quizá, al de China o Japón, ¿vale? Por comparar con los países de alrededor, pero no esperes que todo el mundo te habla inglés. La gente generalmente más simpática acostumbran a ser los abuelos y los jubilados. O sea, acostumbran a ser bastante abiertos, quizá ya porque toda la timidez y estas cosas ya la han dejado atrás. Pero obviamente son los que a veces menos hablan inglés. Pero bueno, después también la gente joven, si te esfuerzas, puedes entablar conversación, pero obviamente sigue siendo un país del este de Asia
que no es lo mismo, pues yo que sé, que si te vas a Oriente Medio Mm. o África, esto que la gente pues hablas continuamente, ahí, bueno, están cada uno sus cosas, ¿vale? Ujú. Pero en general son simpáticos, si necesitas ayuda te ayudarán, pero lo que te digo, el nivel de inglés no es Ya. excesivamente alto. Ahora estaba pensando en los traductores con el móvil y lo que nos han facilitado la vida y quería preguntarte, aprovecho, si hay alguna otra aplicación que creas que nos puede ser de utilidad en Corea para movernos o reservar cosas, no sé. El Google Maps no funciona. Entonces, por un tema de regulación interna de Corea que tienen que tener los servidores allá y no los tienen, bueno, total, el Google Maps no sirve para nada. Entonces, lo mejor es o Naver Maps o Kakao Maps. Entonces, esto es, te lo bajas y con eso puedes utilizar para moverte, ¿vale? O sea, eso para mí es la básica. Y después, si quieres coger taxis, está la de Kakao T, Ujú. que sería pues como una especie de Uber o Cabify, ¿vale? Pero local. Entonces estas dos se te diría que son las más prácticas así para bajar. Oye, y entonces el traductor de Google tampoco funcionaría. No, eso sí, es que es un tema de mapas por tema de seguridad. Ten en cuenta que sigue siendo un país que, claro, tiene a Corea del Norte al lado. Entonces, tema de seguridad, por tema, pues eso, de dónde están las carreteras, las calles, los accidentes geográficos, los servidores, para que Corea lo pueda tener controlado, tienen que estar en el país. Y Google no lo ha aceptado y entonces por eso no funciona. No es que no funcione Google, Google funciona pues el buscador, el traductor, es el Maps lo que no tira. Ya, ya, qué bueno. Oye, Marc, ya estamos llegando al final del programa y me gustaría pues preguntarte, no sé, por alguna recomendación especial para aquel que, bueno, quiera empezar a soñar, a meterse un poco en la cultura del país. No sé si tienes alguna recomendación de, pues no sé, un documental, una película o tal vez algún libro. A ver, cine coreano hay muchísimo y últimamente se ha hecho muy famoso, o sea, y aunque no te esté explicando la historia propia del país, ves cómo es parte de la cultura. Y todos conocemos pues las series de Juego de Calamar o la película Parásitos, pero hay muchísimos buenos directores, principalmente pues eso, Bong Joon-ho, muchos otros los que puedes ver películas que valen mucho la pena porque te vas empapando de la cultura del país. En cuanto a libros, bueno, pues está el mío, que escribí no hace mucho, que se llama Descubre Corea, que te permite conocer más del país, la historia y todo a través de lugares. Y si no, a ver, tienes pues algunos libros. Pero es eso, yo te diría que a través del cine vas sacando bastante de lo que es la cultura local. Oye, Marc, que muchísimas gracias por tu tiempo. No sé si alguno de los oyentes quiera saber un poquito más de ti o contactarte. ¿Cómo tienes web o redes sociales? Algo que, bueno, pueda la gente seguirte y conocer un poco más de ti. A ver, no soy mucho de redes sociales y las evito bastante. Tengo la cuenta de Instagram, que tampoco la uso muchísimo, a nombre de Marc Morte, y ahí pues eso. Pero ya te digo que no soy de publicar gran cosa en redes, no tengo página web, pero bueno, lo que te decía, si no tienen mi libro de Descubre Corea, y eso, y ya con eso pues ya está bien. Muy bien, eres de la vieja escuela. Efectivamente, totalmente. No soy tan moderno como tú, Pablo. Bueno, Marc, pues muchísimas gracias por tu tiempo, por haberte preparado esta entrevista, que sé que también te ha llevado un tiempecito hacerlo y te estamos muy agradecidos y que, sobre todo, que creo que hemos aprendido mucho con tu conocimiento. Un abrazo, Pablo. Gracias a ti por invitarme y nada, espero que nos encontremos en otra ocasión. Hasta muy pronto. Adiós. Y a ti que estás al otro lado de los auriculares, pues también queremos darte las gracias por la escucha. Ojalá te haya parecido un programa interesante y práctico y que te haya ayudado a conocer un poco mejor ese país, o bueno, esos países, y a preparar un futuro viaje a Corea del Sur o Corea del Norte. En el blog de Yati Seguros hemos preparado una entrada con todos los lugares mencionados, información adicional y fotos de muchos de estos sitios tan especiales que nos ha mencionado Marc. Encontrarás el enlace directo a esa entrada en la descripción de este programa. Y antes de acabar, me permito recordarte la importancia que tiene viajar con un buen seguro de viajes que te cubra los 1001 problemas que pueden surgir en cualquier aventura. Para un viaje a Corea recomendamos el Yati Estrella, el seguro de viajes más completo del mercado. Contarás con una atención telefónica 24 horas en tu idioma, una cobertura de atención médica altísima, repatriación y otros gastos sin adelantar dinero en caso de requerir asistencia. Todo ello sin franquicias, con la pérdida de equipaje y robo incluido en las coberturas. Y también, por ejemplo, incluye la práctica de deportes de aventura como el senderismo y, como siempre, con la opción de anulación disponible para contratarla.
Si te ha gustado el programa y aún no estás suscrito, te animamos a hacerlo en tu plataforma de podcast habitual, para no perderte ninguno. Estamos en todas, en iVoox, Spotify, Apple Podcasts y también en YouTube, donde colgamos estos programas en formato vídeo. Y desde luego te agradeceremos mucho que nos dejes un comentario comentándonos qué te ha parecido el programa, si te ha gustado, o una reseña del programa, o que lo compartas entre quienes creas que lo pueden disfrutar. Ya sabes que para cualquier cosa nos puedes encontrar en redes sociales como @iatiseguros o en iatiseguros.com. Te envío un saludo